Hoy no solo te traigo la historia de un cantante, te traigo la historia de un hombre que vivió entre luces y sombras, entre amores y traiciones, entre momentos de gloria y caos total. La vida de Camilo VI no fue solo una sucesión de éxitos musicales, sino un viaje repleto de tormentas que forjaron al hombre que todos conocimos. La historia de Camilo Blanes Cortés comienza en un pequeño pueblo de España, pero su destino estaba sellado para ser mucho más que un chico común. Su familia no era precisamente rica ni famosa, pero en su corazón ya nacía la ambición de convertirse en algo más grande que la vida misma. A finales de los 60, el joven Camilo VI decidió dar el gran salto a Madrid, la ciudad de las oportunidades. Pero su llegada no fue fácil. ¿Sabías que fue acusado de robarle a otros artistas? Así es. Desde el principio, su presencia no pasó desapercibida, y las críticas no se hicieron esperar. Pero en lugar de hundirse en el lodo de la polémica, se levantó como un fenómeno de la música. Su inconfundible voz lo catapultó rápidamente a la fama. Los escándalos, los rumores sobre sus relaciones, las dudas sobre su sexualidad, algo que él nunca dejó claro, y las batallas contra otros artistas se convirtieron en parte de su día a día. En ese momento, nadie sabía si le gustaban las mujeres o los hombres, pero lo único claro era que su música hacía arder a todos. Las mujeres siempre se rindieron ante su presencia. Camilo, con su mirada penetrante y su sensualidad arrolladora, no solo conquistó el escenario, conquistó los corazones de muchas. Su nombre fue asociado a grandes figuras del entretenimiento, pero la más importante de todas fue Ana Torroja, la líder de Mecano. ¿Por qué su relación con Ana Torroja fue tan mediática? Sus parejas nunca pasaron desapercibidas, y sus idas y venidas con cantantes, actrices y modelos fueron tan escandalosas como su propia carrera. Era el galán de la balada, pero sus relaciones no estaban exentas de secretos oscuros. Vivió una de sus relaciones más conocidas con Carolina, la mujer que llegó a su vida en los 80. Pero la relación no fue lo que parecía. En su biografía, revela detalles oscuros de esta relación, como los celos enfermizos y las infidelidades de ambos. ¿Sabías que Camilo llegó a sospechar que Carolina le había sido infiel con otros hombres durante su relación? La ruptura fue tan mediática que el cantante no pudo esconder sus emociones. En entrevistas, llegó a decir que sentía que le habían arrebatado una parte de él mismo. Los fans, por supuesto, vivieron esta tragedia como una especie de pérdida pública. No todo fue drama y escándalo. En los 90, Camilo VI encontró el amor en Margarita, una joven que se convirtió en la mujer que lo hizo sentir más vivo. La relación estuvo marcada por el misterio, pero se dice que Margarita fue el amor más genuino y profundo del intérprete. Sin embargo, siempre estuvieron rodeados de dudas sobre si realmente habían estado comprometidos de forma seria o si era simplemente una estrategia de imagen. Una de las rupturas más sonadas de la vida de Camilo fue sin duda su divorcio de Marta, su esposa por pocos años. En ese entonces, los medios de comunicación se hicieron eco de su separación, cargada de secretos y rumores. La pérdida de confianza entre ambos fue el detonante, y muchos afirman que hubo más que diferencias personales en juego. La prensa no dejó de seguirle los pasos a Camilo, construyendo teorías sobre una posible infidelidad por su parte, pero nunca hubo pruebas concretas. A medida que su carrera despegaba, las polémicas económicas nunca lo dejaron en paz. Camilo VI no solo fue un ícono musical, sino que también se vio envuelto en peleas por derechos de autor, contratos dudosos, y acuerdos con discográficas que jamás vio con buenos ojos. Camilo, al igual que muchos artistas, tuvo que enfrentarse a empresas sin escrúpulos que querían robarle lo que le pertenecía. Sin embargo, el cantante nunca dudó en tomar acción, luchando ferozmente por lo que consideraba su legado. Camilo siempre fue un hombre misterioso, pero los escándalos en la prensa no dejaron de arrojar luz sobre su vida personal. Rumores de sus preferencias siempre dieron de qué hablar. La prensa lo pintó como un hombre que desafió las normas de su tiempo, pero nunca llegó a confirmar su verdadera identidad. Después de tanto dolor y amor a lo largo de su vida, el matrimonio con su exesposa se desplomó ante las dificultades. Pero lo que sorprendió más fue que después de la separación, Camilo nunca logró salir completamente de esa sombra. Su corazón jamás encontró un nuevo hogar, y la soledad lo abrazó en sus últimos años. La historia de Camilo VI no termina en los escándalos y amores fallidos. Hay un capítulo oculto que, como un susurro oscuro, ha permanecido en las sombras durante años. La historia de su hijo, y el legado que dejó en su carrera. Porque, mientras el mundo lo aclamaba por su talento, el cantante también enfrentaba una batalla mucho más personal, el destino de su propia familia. Una de las grandes sorpresas que le esperaban al mundo fue el secreto mejor guardado de su vida, su hijo. Hasta su muerte, Camilo VI nunca dejó claro quién era el padre de su hijo, y los rumores sobre su paternidad fueron incontables. ¿Por qué mantuvo a su hijo alejado de los medios y la prensa?
Muchos se cuestionaron si era porque su hijo no quería salir a la luz o si, en realidad, Camilo VI estaba tratando de protegerlo de los escándalos que marcaron su propia vida. Finalmente, en una de las entrevistas más impactantes de su carrera, Camilo VI confesó que era padre de un joven llamado Camilo Blanes. La bomba estalló. Nadie sabía que el gran Camilo VI había sido padre, y mucho menos que su hijo seguía el mismo camino musical de su padre. En cuanto el hijo de Camilo VI salió a la luz, la relación entre padre e hijo comenzó a ser tema de debate y controversia. Camilo Blanes, el hijo de Camilo VI, heredó el talento musical, pero su carrera no estuvo exenta de luchas personales. Muchos vieron una similitud asombrosa entre padre e hijo, pero a medida que Camilo Blanes fue creciendo, las tensiones entre ellos también comenzaron a aparecer. En varias entrevistas, Camilo Blanes dejó claro que no todo fue fácil con su padre. En un choque generacional, Blanes expresó que, aunque admiraba profundamente a su padre, sentía que su legado lo oprimía. Las palabras de Blanes sobre su relación con su padre fueron sorprendentes, cargadas de emoción y también de un toque de amargura. Nunca fue fácil tener a alguien tan grande a tu lado. Las expectativas eran demasiado altas, reveló Blanes, dejando claro que su vida nunca fue la misma desde que su padre, Camilo VI, era una estrella global. La carrera del cantante es una de las más sorprendentes en la historia de la música en español. Con más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo, no solo fue un cantante, sino un fenómeno internacional. Sus baladas, que se convirtieron en himnos generacionales, fueron un verdadero reflejo de su alma. Pero detrás de ese éxito, también había una historia de traiciones, sacrificios y desengaños que pocos conocen. Su carrera estuvo marcada por el camino solitario que decidió seguir. A lo largo de los años, Camilo VI luchó contra los gigantes de la industria. No temía ir en contra de las reglas del sistema. Pero lo hizo por el amor a la música o para demostrar que nadie podía decirle qué hacer. Estuvo envuelto en demandas y pleitos con discográficas que no querían reconocer el verdadero valor de su trabajo. Pero él siempre se mantuvo firme, luchando por su independencia artística. Pero, como toda gran historia, la de Camilo VI también tuvo un final trágico. En septiembre de 2019, el mundo entero se paralizó con la noticia de su muerte. El hombre que se consagró como una leyenda, se despidió del escenario. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Tras su partida, surgieron nuevas preguntas, nuevas polémicas sobre su legado, sobre su hijo, y sobre las decisiones que dejó sin responder. Después de la muerte de su padre, el nombre de Camilo Blanes se ha mantenido en los titulares. El joven ha tratado de forjar su propio camino, pero el peso del nombre Camilo VI es difícil de llevar. El mundo espera ver si Camilo Blanes podrá reescribir su propio destino, o si será otro artista más marcado por el legado familiar. Y así es como termina la historia de Camilo VI y su hijo. Una historia de amores, misterios, luchas y éxitos. Lo que está claro es que su vida no es un simple cuento de música, fama y amor, sino una historia llena de contradicciones y secretos que aún hoy siguen vivos en la memoria de todos.